Buenas noches, mi nombre es Faustino Mesa y mi exposición va a versar sobre el imperialismo desde la óptica de la mercantilización de la naturaleza y la vida social, un enfoque postconvencional. El presente planteamiento tiene que ver sobre la preponderancia en los últimos tiempos del fenómeno del imperialismo en cuanto a sus mecanismos de descapitalización y control social. En las discusiones sobre la historia, el nacimiento y evolución de la formación social capitalista, ha habido una tendencia muy marcada de desarrollo futuro, sobre todo en cuanto al libre desarrollo de las fuerzas productivas, en cuanto al trabajo asalariado, libre. Y en esa categoría, los países industrializados han sido muy astutos en sustraer de esa fuerza productiva mm, mecanismos de control, de explotación, de subordinación en- con el fin de extraer las riquezas, extraer una mano de obra barata, asalariada, para ello nutrirse económicamente y, ¿por qué no?, socialmente. En este contexto que estamos hablando acerca de los mecanismos de control, esos mecanismos tienen tres engranajes que se pueden observar en la lámina. Aparece el mercantilismo acerca de la distribución, comercialización y división de las mercancías, producto de esa fuerza pugnaz extractiva de los recursos de otros países dependientes, subdesarrollados y que están bajo dependencia de dominación. Es por ello que uno de los mecanismos de control más fuerte, más intenso, es la colonización, que se basa en, primeramente, manipular ideológicamente territorios donde se cree que el blanco, la persona que tiene poder militar, mm, proveniente de centros más avanzados, entre comillas, de desarrollo, pueden maniatar, pueden controlar, subyugar a ciertas franjas territoriales para que ellos puedan alinearse con las políticas expansionistas de esas sociedades disque civilizadas. En este contexto, el imperialismo se concibe como un concepto de periodización histórica que, tal como expresa, se trata de una nueva fase del capitalismo. Es así que a los inicios del capitalismo, el imperialismo adquirió una nueva forma y esos efectos se magnificaron con las búsquedas de metales preciosos, la trata de esclavos y el factor que ya anteriormente tocamos, la colonización y el aumento de las ganancias mercantiles con todo vigor. Por eso que cuando hablamos de acumulación, hablamos de la etapa dineraria, la etapa donde los excedentes de renglones productivos, de rubros susceptibles a comercialización, tomó bastante auge y poder para expandir esa oleada de fuerza, empuje y dominación del capitalismo. Todo ello fueron factores clave en el llamado acumulación original del capital, que ya muchos escritores marxistas, sobre todo el diseñador, el ideólogo mayor de, de esa tendencia, esa doctrina,
de liberación popular, que fue Karl Marx, el cual en uno de sus escritos, en sus famosas obras del Capital, citó que el proceso del capitalismo solo puede ser uno, el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, de vida y de producción. En cuanto a los obreros, que lo convierte nada más en productores directos, en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es más, dice Karl Marx, que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción en ese caso. Pasando en la segunda lámina de la presentación, vemos cómo el imperialismo toma diferentes mm, directrices o carices. En este caso, desde el punto de vista o de la óptica del materialismo histórico. Ello define el capitalismo como un modelo de desarrollo histórico en donde el trabajo asalariado representa una relación de vital importancia, pero solamente una de las relaciones de producción más diferenciadas que el modo de producción capitalista ha creado. Y en especial, en el caso de los países periféricos, es complejo hablar del desarrollo de sus fuerzas productivas sin hacer mención de las transformaciones sustanciales y manifestaciones del modo de producción capitalista en toda su extensión, como tenemos los intercambios que en verdad forma parte de las formaciones capitalistas y que necesita nutrirse en forma acelerada mediante esquemas de dominación y entre ellos eliminar toda forma de oposición, quebrar, fracturar, dividir reacciones sociales en contra de su dominio. Y de hecho, el imperialismo moderno se toma, como muchos escritores dicen, una forma violenta, homogeneizadora, porque busca igualar, busca que todos los países pobres, los países dependientes o lo que ellos califican de subdesarrollados, se adecúen a todas sus políticas expansionistas, intervencionistas, a través del intercambio mercantil indexado por el dinero, el nuevo tipo de moneda que combina tres funciones esenciales: vehículo de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Todo eso en función de las ganancias. De esa manera actúa la dominación capitalista y esas son sus características más esenciales en su etapa extractiva. Prosiguiendo a la presentación número 3, tenemos lo que han catalogado la periodización en cuanto a Lenin, a Rosa Luxemburgo, que fueron uno, y también Karl Marx, por supuesto, no podía faltar. Grandes escritores marxistas. Aquí en Venezuela, nuestro apreciado doctor Vladimir Acosta también detalló su escrito, su postura en cuanto a la periodización de la acumulación capitalista. De hecho, hay un libro magnífico que se llama Escrito sobre la acumulación originaria del capital, que lo he leído y sus posturas, que son muy diferentes a las anteriores, son muy innovadoras. Y lo bueno que viene de un escritor autóctono. Bueno, en primer lugar, como hablamos antes, el, el capitalismo en su fase imperialista, que es la fase más
más férrea, donde se agudizan más las contradicciones sociales y donde el grado de explotación es máximo porque ya el capital o el gran capital se transforma ya mediante la violencia, mediante los mecanismos, los aparatos de manipulación ideológica, mediante las intervenciones militares, ya en una fuerza contumaz, una fuerza imparable que busca en primer lugar concentración de capital mediante invasión de los mercados, de los trust, de los monopolios y debilitar a esas naciones periféricas. Por ello, tratan de desplazar el capital donde hay zonas que en verdad son susceptibles a ser violentadas, donde hay bastantes recursos naturales, hídricos, o donde el, el sistema político gobernante tiene fracturas, debilidades, y entonces necesita cierto auxilio financiero que lo hace, que lo transforma o le hace la conversión al capitalismo mediante subsidios, mediante ayudas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, del Banco Mundial, del organismo multilaterales de ayuda, que son en verdad son emporios de usureros, de, de una banca parasitaria que lo que hace es apoderarse del dinero por intereses masivos. Y cuando algunos países tienen mucho excedente de producción, por ejemplo, Estados Unidos tuvo un excedente de trigo inmenso, inundan los mercados de esos países para quebrar la producción industrial y sostienen una expansión. Ya el tinte colonialista fue cambiado o el camuflaje es acerca del neoliberalismo, este, la libre exportación de mecanismos de saturación de marcas, de esquemas de influencia sociales, de moda, en cuanto a música, en cuanto a cultura, mediante etiquetas o libre licencia de marca o franquicias. Y para ello necesita expandir mediante la constitución de áreas de influencias. Pero posteriormente, el imperialismo también tuvo sus periodos de crisis y en ella podemos destacar la llamada decolonización a partir de los años 60, que fue un periodo de, de mucho auge de, de movimientos sociales, emancipadores, lucha de liberación en Argelia, en Angola, Cuba, con movimientos revolucionarios para derrocar al dictador Fulgencio Batista, promovido por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y todo un movimiento revolucionario. Le respiró la nuca a Estados Unidos, a pocas millas de Miami. Y también en Asia, Vietnam, Camboya, Indonesia, que también se liberó del yugo de los holandeses. Y así sucesivamente, todos esos procesos fueron después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del eje o de Japón, Alemania e Italia. Y entonces se instituyó el llamado mundo bipolar, que como puede usted observar en la lámina, aparecen dos superpotencias. En aquel entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, que como un poder hegemónico se realzó en aquellos años, ya que fue prácticamente la potencia ganadora, mientras que Europa quedó devastada. Inglaterra empezó un periodo de descolonización, igualmente Francia. Estados Unidos en realidad salió
fortalecido económicamente, ya que los fondos de reserva dieron bastante trabajo, sobre todo con el plan de empleo de Roosevelt, con el nuevo ideal, siguiendo la onda keynesiana. Y lo que hicieron fue darle préstamo oneroso a esos países para reconstruirlo, y el dólar salió beneficiado. Y en algunos años se cambió el patrón oro, que antes era el valor de cuenta de referencia, pero aún así el dólar tuvo vigor. Y en este caso la Unión Soviética no fue tan fortalecida. Si bien cierto, llegó y tuvo una bastante influencia en los países del este después de la Segunda Guerra Mundial. El país fue devastado, en ruinas, las principales ciudades, más de 20 millones de bajas tuvo el Ejército Rojo y también la población civil. Y aún así fue reconstruyendo y fue vamos a decir, el contendor más fuerte de Estados Unidos. Y ayudó también a que muchos movimientos revolucionarios de corte marxista, maoísta, se inspiraran para liberarse del yugo de la extrema derecha, de los regímenes militares, afianzados, promovidos y financiados por Estados Unidos. Más, sin embargo, ya en la década de los finales de los 70, ya a mediados de los 90, los mercados empezaron a desestabilizarse debido a que demasiado préstamo por la sola banca, ya no habían muchas inversiones y el dinero poco a poco fue perdiendo valor. Eso este, hizo que el imperialismo tomara nuevos cauces, redondeara cierta estrategia de participación para seguir nutriéndose. Actuó en dos grandes frentes: ataque frontal contra los estados nacionales que se están levantando financieramente, y sobre todo empezaron a criticar a la ineficiencia administrativa y productiva de esos estados, reafirmar que el mercado más bien asigna ganancias y genera mayor eficacia. Segundo, se apropiaron a una velocidad bastante vertiginosa de nuevos conocimientos ya disponibles de ciencia, tecnología, aviónica, y aceleraron la búsqueda de nuevos descubrimientos y negando patentes para esos países poder tener un desarrollo autónomo en el ámbito tecnológico. Es por ello que en los años 2002 a 2020 el imperialismo empezó a ampliar poco a poco su campo de acción, y eso se llama, lo tengo catalogado en esta lámina, como ajuste y reacomodo neoimperialista. En esa tercera etapa, porque ya vemos que la primera etapa era la más violenta, la segunda la parte financiera, en esta trata de mantener un control sobre la vida social, no tanto material como en las primeras etapas del desarrollo bueno, de su acontecer. En la tercera etapa tenemos que en verdad interviene sobre la vida de las personas. Sobre todo los recortes ya no son tan expansivos, sino que empiezan a cortar gastos de salud, gastos de sanidad, porque primeramente hay que sanear la banca. Es mejor llenar los cómputos macroeconómicos que seguir financiando déficit en cuanto a salud y en cuanto al sistema de pensión. De hecho, Macron está haciendo un ajuste horrible en la sociedad francesa, tratando de ampliar los años de servicio para las personas jubilarse, esperando que mueran antes de tiempo y así seguir reformando la política previsional a favor del Estado para que se mantenga la economía sana, según ellos.
Y entre esos esquemas de reacomodo imperialista, incorporan en primer lugar control y gerencia de trabajo en función de grandes ganancias. Pero para ello necesitan modernizar las finanzas, los mecanismos este, de cuota de participación en el área tecnológica, en el área financiera, en el área militar, que lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, donde lo que se están lucrando son las grandes potencias internacionales con el tráfico o, o las empresas que están siendo constituidas para dotar al ejército ucraniano y también en Rusia de armamento para seguir el conflicto. Es por ello que el capital, como aparece en la lámina, determina que los países carentes de esa base industrial, de esa manufactura sólida, sean penetrados o intervenidos por esas grandes potencias económicas mundial a fin de ponerlo en función de las necesidades de sus mercados, es decir, interviene en todos los sectores de la vida económica. Siguiendo a la siguiente lámina, en cuanto a la lámina 6, en cuanto a los niveles del imperialismo convencional, vemos que últimamente actúa en cuatro ámbitos, cuatro dimensiones. En el primer nivel tenemos que hacen un diagnóstico de los sucesos que perturban la paz mundial y sus efectos en el libre flujo del sistema de intercambio y explotación. Si vemos que hay conflictos militares, políticos que puedan poner en boga su exportación, su tráfico de inversiones. Entonces ellos hacen un diagnóstico para ver cómo pueden mediar, cómo pueden negociar o llegar a un acuerdo amistoso para que esas inversiones se mantengan a flote, sin importar las consecuencias. En el segundo nivel se erradica toda resistencia contra la mercantilización de la vida social. Es decir, lo que importa es el mercado, lo que importa es el dinero, lo que importa son las inversiones, los negocios, no importa el desarrollo sustentable. Hablan mucho de eso, pero igual siguen explotando el hábitat, la fauna, siguen migrando grandes toneladas de recursos de otros países. Y, como dice acá la lámina, mercantilización de la vida social, desagregando todas formas de sociabilidad alternativa al mundo de las mercancías. La persona no tanto interesa, sino mientras esté en función del trabajo duro, del capital y de las ganancias rápidas. Eso origina corrupción, malos manejos, este, vamos a decir, extracción de los grandes recursos naturales y minerales y también del capital humano, ¿por qué no? Ahí lo podemos ver con las migraciones, que muchos de esos países no tienen seguridad social y son explotados. Esa es la gran esclavitud del siglo XXI. El tercer nivel del imperialismo postconvencional, abordaje ético, moral, postconvencional. Eh, la, el postconvencionalismo, aunque son una, una postura, son un enfoque psicológico tomado de Kohlberg, y Habermas, que fueron los principales promotores del desarrollo moral del ser humano, en sintonía con Piaget y otros autores del desarrollo psicosocial. Ellos, cuando llegan a la etapa convencional, es que ven que hay una etapa donde el individuo piensa, medita y no se sostienen a reglas preestablecidas de ordenamiento jurídico o etiqueta social, sino que busca su propia libertad, busca sus propios referentes éticos y morales, aparte. Y Kohlberg
expuso esa doctrina, que muy bien la estamos aplicando a lo que está haciendo el imperialismo últimamente, porque ellos de las cosas buenas asimilan, la adaptan para ellos seguir sobreviviendo y subvertiendo el orden establecido. El cuarto nivel que tiene el imperialismo postconvencional es que emplea modelos de reconocimiento alineado a la lógica capitalista en cuanto al mundo complejo, a los referentes éticos, a los problemas globales, al desarrollo sustentable, al hábitat, a la protección de los recursos hídricos, minerales. Hacen una especie de aspaviento de que ellos son protectores, pero en realidad hacen análisis situacionales para tratar de qué manera, en forma más subrepticia, eh, puede seguir pervirtiendo este, esas ganancias a su favor. Para ello, también en la parte número 7 tenemos las características en forma general del imperialismo, de la óptica postconvencional, que esa es la propuesta que se está asomando acá. En primer lugar, ella surge como utilitarista. ¿Cómo es eso que es utilitarista? Porque se enfoca en el uso, el empleo, en el bienestar, que la moral es útil para toda época. No es, es relativa, no es absoluta. Es por eso que hay muchos problemas y conflictos de ideología acerca del feminismo, acerca de los movimientos que son etiquetados, pero detrás de ello, sea de prácticas abortistas, prácticas reaccionarias, hay grandes poderes que controlan todo ese tipo de manifestación y grandes negocios. En segundo, se afirma que una norma solo puede aspirar, tener validez cuando todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo como participantes de un discurso práctico que es la válida de esa norma. ¿Y quién instituye las normas, los reglamentos, las, las decisiones? De arriba vienen de, de factores superiores, que sea de capitalismo transaccional o globalizado. La ética es relativa para ellos. Si sirve para tener el control sobre los países, sobre las naciones, sobre las sociedades, el neoimperialismo postconvencional le sirve. De hecho, hay un escrito de Ravelo que lo voy a citar, que dice que la gente entiende que hay distintas opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal, y que la ley en realidad son un contrato social basado en la decisión de la mayoría y un compromiso inevitable. La gente a veces desobedece las normas y considera que estas son incoherentes con sus valores personales y también aboga por cambiar ciertas leyes que ya no funcionan. Cuando hay protesta, cuando hay ciertos movimientos, puede ser progresistas, reaccionarios, a veces creen que hay una ruptura, rompimiento de las normas, ¿no? Porque dentro de la anarquía que se puede notar en cuanto a muchos movimientos, también hay un orden que se presta también al capitalismo, al neoimperialismo de dominación. Finalmente, vemos que tiene su propio mm, discurso ético discursivo acerca de la defensa de los derechos humanos, pero por otro lado atacan con bombas, agreden sociedades y se adapta, fluctúa según el entorno. Ellos seleccionan los modelos morales que son aplicables, por eso es que es relativo, y sobre todo si es conveniente a sus intereses. Finalmente, para ya cerrar esta disertación en forma general, tenemos varios mecanismos del actual imperialismo convencional o postconvencional, perdón. En primer lugar,
tenemos las relaciones, percepción actual que se tiene de la incapacidad del capitalismo para difundir riquezas. Se cree que ya el capitalismo o el imperialismo agotó sus, mm, su mecanismo para generar prosperidad, riqueza, para prestar dinero. No, no, para nada. Todavía la banca sigue generando divisas, todavía hay recursos por explotar. Cuando se cree que unos países, por ejemplo Estados Unidos, sociedades europeas, se doblegan, es porque están preparando también otros aparatos de control para seguir succionando la savia de aquellos países. Y para ello niegan las patentes en cuanto, porque si no comulga con nuestras ideologías, nuestra manera de pensar, a nuestro orden interno, entonces no va a haber trasvase de patente, de licencia, de autoría intelectual para emprender innovaciones en el área informática, tecnológica y cibernética. Lo de la IA, inteligencia artificial, prácticamente es un vocablo que nada más se habla desde arriba, no desde los sectores más menos avanzados, según ellos. También se adecua a la corrección moral de sus normas en función de seguir interviniendo en los territorios, su relación social. Y como ya dije, promueve la ganancia rápida. Por eso que la naturaleza la ven como una simple mercancía de explotación y de procesamiento. Y por último, el poder, manipulación y control social sobre los países dependientes. El postconvencionalismo de, declara muchas cosas muy buenas y desenmascara la, el camuflaje, los aparatajes que tiene ahorita el imperialismo para tratar de pasar de que está disminuido, pero no, se está reacomodando, se está reajustando para que no se termine nunca esta espiral, que ya Lenin y Rosa Luxemburgo ya lo habían vaticinado. Tendría que hacer un movimiento intenso, interno, entre todos los pueblos para ponerle coto a ese estado de cosas. Esta es mi intervención. Muchas gracias.